Buenas noches a Hola todos. familia. Hola familia PDA. ¿Cómo les va? Están? Buenas noches, es un placer poder estar con ustedes, compartir una palabra. La verdad que sorprendidos cuando nos invitaron, así que nada, esta semana estuvimos pensando, hablando con Dios, qué era lo que íbamos a compartir, así que nada, estamos muy felices y muy contentos de poder estar con ustedes y compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sí, tal cual. Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Cintia, él es Diego, mi esposo. Estamos sirviendo en el Ministerio de Jóvenes, yo en particular también en el Ministerio de la Obra Social, y ya que estamos de paso, les doy un agradecimiento muy grande a cada uno de los hermanos y de esta familia que está sembrando en este ministerio, que la verdad es... no nos dimos cuenta, pero que era tan importante para todos, ¿sí? Así que especialmente para aquellos que estuvieron pasando por dificultades y que necesitaron de esta familia. La verdad que fuimos muy prosperados, somos muy prosperados y ojalá que, esto siga así. Para comenzar queríamos contarles que el día sábado nos tocó compartir la palabra en el grupo de jóvenes. Y pensábamos también que Dios nos quería compartir para poder compartir con todos ustedes, y surgió esto de poder charlar también sobre el ser reflejos de Jesús, ¿no? Del ejemplo que Jesús nos dejó para su servicio, y pensábamos que poder reflejarlo a Él es un tanto difícil para nosotros los seres humanos, ¿no? Que sabiendo todas las cualidades perfectas que tiene Jesús, nos cuesta, digamos, alcanzarlo. Una de las preguntas que nos hacíamos cuando preparábamos el mensaje, ¿no? Tanto el sábado para compartir en jóvenes como para hoy martes, nos preguntábamos por qué Jesús eligió humillarse, ¿no? Teniendo todas estas cualidades, ¿no? Siendo Dios mismo. Si bien al transformarse en hombre, al encarnarse como hombre, era 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Y eso era una de las cosas que afirmábamos, ¿no? Y decíamos, o sea, la Trinidad estaba en él, era Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo en uno, ¿no? Y a veces en nuestra mente y en nuestra cabeza nos cuesta comprender eso, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que en un hombre esté depositado absolutamente todo, la deidad completa en él, ¿no? Y decíamos, ¿qué lo llevó a humillarse, ¿no? Porque hay algo que a él lo movilizó. ¿Y qué era lo que lo movilizaba a él? El amor. Simplemente el amor era una de las cualidades. Y ahí es como que empezamos a hablar acerca de ver esas cualidades y ese carácter que Dios tenía, ¿no? Y empezamos como a enumerar características de Dios o del corazón que tenía Jesús. Y obviamente que por sobre todas las cosas la característica más grande era el amor. Pero después empezaron como a fluir muchas características que él tenía, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿qué característica podemos dar de Jesús o de Dios mismo, ¿no? Decíamos que es bueno, amoroso, bondadoso, paciente, compasivo, misericordioso, amable, justo, humilde, poderoso, salvador, generoso, y así es como que decíamos, bueno, si tenemos que enumerar muchas más, tenemos muchísimas, ¿no? Pero lo que más nos sorprendía era pensar esto de hasta dónde se humilló, hasta dónde llegó, aún siendo Dios, ¿no? Queremos compartir un versículo que está en Mateo 20, Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 28. Nosotros vamos a leerla en la versión NTV, si lo tenés, y sí. Dice así. 25. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo.
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, y cuando leíamos esos versículos pensábamos, ¿no? Era un poco comprender el porqué de hacerte siervo, ¿no? Y de él llegar al lugar donde llegó. Obviamente que encontró una resistencia absoluta, no solamente en el pueblo, sino en los líderes religiosos de esa época. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué nos enseña? Nos enseña otra cosa. Lo que menos nos enseña es a que si querés llegar al primer lugar o querés llegar al galardón, tenés que humillarte. No, el mundo nos enseña otra cosa. Nos enseña a elevar nuestro ego, a pisotear al que tenemos abajo todo el tiempo. Y obviamente que eso causó una revolución, ¿no? en el corazón y en la cabeza de muchos, porque en cierta manera era derrocar o mover estructuras donde obviamente que la gente que estaba allá arriba no le gustaba y no quería bajarse de ese lugar, y ¿no? eso pasa también en la actualidad, ¿no? Vemos, el otro día comparábamos, cuando preparábamos esta palabra, comparábamos con las empresas, por ejemplo, ¿no? Uno entra a ver las páginas web o donde puede llegar, ¿no? a las empresas, donde se puede ver el organigrama, ¿no? Y pensábamos, bueno, arriba en el organigrama primero está el jefe, la autoridad máxima, y después van siguiendo por orden, digamos, quiénes son los súbditos bajo esos jefes, y así hasta llegar al último, al que, no sé, barre el piso. Uh-huh. Y decíamos esto, ¿no? Que Jesús vino a plantear ser los últimos, justamente estos sirvientes, aquellos que vienen a servir a los demás, y siempre teniendo por encima a las demás personas, ¿sí? El decir, bueno, yo vine a servir, yo no vine a ser servido, a pesar de poder hacerlo, porque él renunció a todos esos derechos que tenía como hijo de Dios. Él estaba sentado a la derecha del Padre, se bajó, se humilló. Por eso decimos que una de las cualidades que podemos ver de Jesús es justamente la humildad, ¿no? Y es lo que nosotros, él nos mandó a imitarlo, él nos mandó a que nosotros podamos ser humildes tal como lo fue él cuando dejó de estar ahí en esa posición en la que estaba y bajó a servirnos a nosotros. Hay un versículo especial que dice, dejó sus riquezas para venir a darnos a nosotros. Textualmente es el versículo, Corintios 8:9, 2 de Corintios 8:9. A ver si lo leemos. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. O sea, Él dejó todo para venir a darnos a nosotros esa reconciliación, para que nosotros podamos obtener esa vida eterna, ¿sí? Esa misma vida eterna que Él ya tenía, nos vino a traer a nosotros. Bajó del cielo para estar acá y para enseñarnos cómo hacerlo. Ahora dice... la palabra también habla de imitar, y esto justamente es algo que compartíamos con los jóvenes el otro día. Y pensaba, ¿no? Porque hacíamos una comparación con este actor que a mí me encanta, que es Martín Bossi, y yo decía siempre, a mí me encanta cuando imita a la expresidenta Cristina, y me encanta porque lo hace perfecto, casi igual. Casi perfecto. Y yo siempre digo, bueno, él lo hace igual, pero no es ella. O sea, se transforma, se pone una máscara y la imita a la perfección. Ahora, cuando se va detrás de la cámara, se saca esa máscara y deja de ser Cristina de alguna manera. Pasa a ser Martín Bossi nuevamente. Entonces fui al diccionario a buscar la palabra imitar, y dice que imitar es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal, ¿sí? Ahora, ¿solamente tenemos que imitar lo que Dios hizo? O sea, si nosotros tendríamos que imitar lo que Jesús hizo acá, Él lo hizo a la perfección. Nosotros no somos perfectos, nosotros ya estamos manchados con el pecado, y por más acción que hagamos, si no lo tenemos al Espíritu Santo, que nos transforme, que nos renueve el corazón, que nos haga cambiar,
de persona, porque cuando recibimos al Espíritu Santo somos nuevas criaturas. Entonces, por eso no solamente se trata de imitar, sino de ser transformados, sino dejarnos ser transformados por medio del Espíritu Santo. La palabra transformar dice que es hacer algo que algo cambie o sea distinto, de forma y aspecto. Es hacer que algo se convierta en otra cosa. Si nosotros solamente imitamos con nuestras fuerzas, porque imitar es un acto voluntario, si nosotros solamente imitamos y tratamos de parecernos a Jesús solamente con nuestros actos, no lo vamos a poder lograr. Se va a tornar algo agotador, se va a tornar algo casi imposible. Ahora, por medio del Espíritu Santo no hay cosa imposible. Eso es lo que nos viene a mostrar también Jesús. Es a través de la persona del Espíritu Santo donde nosotros podemos ser transformados. No hay otra manera. Por eso tantas veces en el medio del servicio, cuando intentamos servir con nuestras fuerzas, queremos bajar los brazos, queremos dejar todo, estamos cansados. Ante la primera corrección que nos hacen decimos, bueno, esto no es para mí. Como si fuera algo, no sé, un trabajo más, ¿no?, del mundo. Y en realidad no, en realidad nosotros tenemos que ir siempre al Espíritu Santo para que Él sea el que nos moldee y nos transforme para parecernos y perfeccionarnos cada vez más y parecernos a la persona de Jesús. Viniendo un poco a colación lo que está diciendo Cintia, en un versículo que está en Filipenses 2:13, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. En otra versión dice, nos da el querer como el hacer, ¿no? Y hablábamos eso, compartíamos eso, es decir, una cosa es imitarlo y querer hacer directamente lo que Él hacía, ¿no? A ver, es fácil y al principio por ahí puede llegar a ser fácil querer imitar lo que Jesús hacía. Podemos hasta decir, bueno, soy bueno. Entonces como que esa característica también nos alza a nosotros, nos levanta a nosotros. Pero ahora, ese querer tiene que ver con una voluntad. Y por eso el versículo dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo o el querer. Y ese querer viene de esa relación con el Espíritu Santo, de decir, bueno, a ver, me someto a Él y dejo que Él trabaje en mí, para que ese deseo de querer imitarlo, querer hacer, sea a través del Espíritu. Y obviamente que esto va en contradicción absoluta con lo que el mundo dice, ¿no? Y traíamos esto de... Nos acordamos, bueno, no lo iba a compartir en un principio, pero después decidimos que sí, que estaba bueno porque realmente me pasó. Y bueno, está bueno poder compartir las vivencias que uno va teniendo en la medida que va siendo transformado, porque el servir es un proceso de transformación. Yo considero que el servir uno pasa por diferentes pruebas que lo hacen crecer espiritualmente. Bueno, cuando yo recién empecé a congregarme en la iglesia, automáticamente y en paralelo empezamos a poner nuestra casa, nuestro hogar para tener las células, ¿no? En donde yo empecé a formarme también. Y bueno, empezamos a invitar gente y cada vez se fue sumando más gente, ¿no? Sí, llegamos a ser hasta 35 personas a veces en alguna reunión. En este espacio que debe tener, no sé, 10 8 metros. Sí, 10 metros. Más o menos, aproximadamente en nuestro comedor familiar. Bueno, familias que venían con sus hijos, con sus chicos. Llegamos a ser muchas personas. Prácticamente teníamos un sector de junior en el mismo comedor. Entonces, yo estaba siendo formada, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo trabajaba en mí, pero yo no me daba cuenta que en realidad Dios quería enseñarme algo, porque pasa muchas veces eso. Nosotros quizás en la dificultad o en los momentos donde estamos siendo atravesados por alguna circunstancia, algún problema, no nos damos cuenta que en realidad Dios está trabajando en nosotros y nos quiere mostrar que en ese proceso hay una oportunidad para crecer, hay una oportunidad para ayudar a otros quizás, que es una de la parte de la gran comisión en las que Él nos envió. Bueno, y cuando teníamos las células donde yo también estaba aprendiendo o quería aprender, yo me desenfocaba totalmente porque tenía mucha gente dentro de mi casa. No sé, niños que corrían en mi casa, que
jugaban con sus autitos sobre mis muebles, que, no sé, me rompían cosas, que por ahí se iban, terminaba la reunión y tenía roto el televisor, o... Bueno, ni contarles las sorpresas que me he encontrado en nuestro baño. Cosas que han pasado que fueron, la verdad, que para mí todo un proceso. Y yo... Ella se enojaba un poco conmigo porque como que yo no lo sufría tanto. Bueno, una mujer que me está escuchando me va a entender un poco. Por ahí yo lo tomaba como algo un poco más normal, ¿no? Pero pará, bueno, cuando terminaban las reuniones, ¿qué pasaba? A veces se iban encima todos... terminábamos muy tarde, o sea, a veces eran las 3, 4 de la mañana y terminaban a esa hora las reuniones. Y al otro día había que trabajar, sí, pero yo no me acostaba hasta que no tenía mi casa impecable como había estado en un principio. Entonces, terminaba la reunión, se iban todos y yo me sentaba en la mesa a llorar desesperadamente. Le decía, no doy más, no sé cuánto va a durar esto. Y además... después me sentía culpable y después lloraba y le decía, Dios no me va a bendecir con lo que estoy haciendo. ¿Por qué no te va a bendecir? Porque me estoy quejando por hacer algo que es para Él. Bueno, había cosas que yo no las estaba quizás sabiendo aprovechar o no estaba pudiendo ver justamente esto, que era un proceso para mí, que no se trataba solamente de esas personas que estaban viniendo a recibir la palabra, sino que iba más allá y yo no lo podía ver en ese momento. Entonces yo estaba tratando de imitar algo que veía, porque en la iglesia se hacía, se hace, se sirve, se atiende a las personas que llegan, especialmente a las personas nuevas. Y yo lo quería hacer en mi casa y lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo con mis fuerzas. Y ahí era cuando quería bajar los brazos, cuando decía, bueno, hasta acá llegué, esta es la última célula, no quiero más a nadie dentro de mi casa. Y resulta que no, que Dios quería otra cosa para mí. Sí, o sea, era como aprender a caminar con Jesús, porque cuando queríamos hacer esto en soledad y en nuestras fuerzas costaba muchísimo, esa es la verdad, costaba mucho porque encima era la hora de la cena y organizábamos hasta una cena para recibir a todos y a veces costaba mucho. Pero bueno, al fin y al cabo entendíamos que era una forma de servir y estar al servicio, ¿no? Pero también tenía que ver con esto de conocer cuál era el corazón de Jesús y qué era lo que Jesús quería, ¿no? Y decíamos eso, preparando el mensaje, como que Jesús nos viene a proponer un nuevo camino totalmente diferente al que conocíamos, porque, a ver, yo conozco a Cristo hace unos 15 años y la verdad... Siempre creí en Dios, siempre fui muy creyente, pero siempre creí que Dios estaba muy lejanamente lejos de mí. Y hoy entiendo que lo tengo dentro, que tengo el Espíritu Santo dentro y todo lo que Él depositó en mí y que a pesar de yo ser una vasija de barro y ser débil y tener miles de defectos, Él depositó dentro de mí un tesoro que quiere que lo podamos compartir a otros. No solo que lo disfrute, porque ese tesoro que Él depositó dentro nuestro nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae esperanza y todo lo que implica tener a Cristo hoy, tener a Dios en tu vida, ¿no? Pero también quiere que lo compartamos a otro. Entonces, era todo un proceso y un desafío, pero bueno, este servicio constante que hoy Jesús nos viene a traer no es fácil, por supuesto, son todos procesos. Es como que viene a desbarrancarte del trono. Con Cintia hablábamos hoy y decíamos, ¿no? Son los procesos de cada uno, porque a ver, cada uno tiene su tiempo para entender cómo es Jesús o conocer su corazón, y a veces Jesús viene como un huracán y te pasa por arriba y tu vida hace un vuelco 100% en segundos, en días, y empezás a entender cosas y por eso la palabra cuando dice que el velo es corrido cuando lo conocemos, ¿no? Y realmente es así, porque empezamos a ver con otros ojos, empezamos a tener otro entendimiento, empezamos a ver las cosas de diferente manera y hasta empezamos a entender cuando escuchábamos esto de que si te dan un cachetazo tenés que poner la otra mejilla. Y a ver, hace 20 años atrás yo ni loco hacía eso. Y hoy entiendo cuál era el corazón de Jesús. Y esto nos llevaba a entender por qué Él eligió humillarse y ser siervo, ¿no? Y decíamos esto de ser un siervo, un líder siervo, decíamos, ¿no? Porque nunca perdió su autoridad. A pesar de humillarse, a pesar de servir, su autoridad era absoluta. Y eso es súper importante, ¿no? Nos gustaría que vayamos a
Filipenses 2, del 7 al 11. O del 6, podemos ser del 6. Bueno, dice así: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Y cuando leíamos esto, ¿no? Todo, o sea, si uno se pone a analizar versículo por versículo, es impresionante lo que podemos sacar, ¿no? Dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, ¿no? Y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y hoy le decía a Cintia, ¿y cómo es el carácter de un esclavo? ¿Qué es lo que hace un esclavo? Es sumiso, totalmente sumiso. Solamente hace la voluntad de su amo. Claro, entonces decíamos, fíjense, teniendo todas las cualidades, siendo Dios mismo, eligió humillarse. Entonces, ¿por qué eligió eso? Esa era la pregunta del principio, ¿no? ¿Por qué eligió humillarse? O sea, ¿qué lo motivó? Y lo que lo motivó era el amor. Por eso, cuando vamos al versículo de Juan 3:16, dice, de tal manera Dios nos amó, que dio a su único hijo, ¿no? O sea, ese amor supremo que no tiene nada que ver con el amor nuestro, porque el amor nuestro es tan chiquito, tan pequeño y hasta limitado, porque es limitado a... Todo tiene un límite. Yo te amo, sí, yo te amo en la medida que me caigas bien o no me hagas daño. Claro, no, ahora no cuando mal. ya veo que estoy siendo, mis sentimientos o lo que sea está siendo comprometido, hasta ahí, te tengo ahí. Y sin embargo, Dios no piensa así. La mente de Dios y sus deseos son totalmente diferentes a los de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, era eso, analizar eso todo el tiempo, decir, ¿por qué se humilló? ¿Por qué lo hizo? Y lo hizo por amor. Y encima, hasta terminar con la muerte en cruz, ¿no? O sea que en la cruz, en ese tiempo, era para los malhechores, para los asesinos. Y es fuerte ver a un Jesús que te está hablando del amor. Y hoy decíamos, si vos le preguntás hoy a cualquier persona, ¿quién es Jesús? Nunca me pasó de escuchar a alguien hablando fuera de la iglesia, ¿no? Digamos, o de quien hoy conoce. Nunca me pasó de escuchar a alguien que me diga, no, era una mala persona. No, he escuchado que me han dicho, y un buen tipo, una buena persona, un revolucionario, alguien que se jugó por sus ideales. Pero hoy nosotros entendemos que más allá de que seguramente tenía todas esas características, era mucho más que eso. Era mucho más que eso, porque entregar su vida por amor para que nosotros hoy tengamos acceso a Dios y nuestra vida no se pierda, porque nosotros hasta nos limitamos en esta vida, en lo terrenal, en lo que vemos, ¿no? En esto que para nosotros vemos y tocamos y que tiene sentido para nosotros. Pero hay algo que a veces no ponemos los ojos en aquellas cosas que son eternas, y eso a eso se refiere la vida eterna, ¿no? Realmente tenemos dentro nuestro un espíritu que es eterno y Él lo preparó para que lo disfrutemos con Él. Entonces, a veces pasamos por situaciones, por problemas o económicos o de enfermedad o lo que sea. Hace un tiempo estaba pasando por algunas situaciones y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y automáticamente, por eso la Biblia es un libro que tiene vida, y realmente cuando uno lo lee, esas palabras están atesoradas en tu corazón y en el momento que tenga que salir, va a salir. Y Dios me decía en ese momento, no te aflijas, porque en el mundo vas a tener aflicción. Acá lo vas a tener, donde estás lo vas a tener, pero confía porque yo vencí al mundo. Entonces, cuando sentís que el Espíritu te está diciendo, te está
hasta corrigiendo, diciéndote, no, lo que estás sintiendo está mal, no te dejes llevar por tus sentimientos, déjate llevar por mi palabra, porque realmente es una palabra firme, es una promesa firme. Es muy lindo poder tener esa esperanza. Justamente estaba buscando este versículo que habla de esto, ¿no? Qué perfección hay en el servicio de Jesús. Pero bueno, como siempre decimos, Jesús no nos deja solos en el momento de mandarnos a hacer algo. Él dijo que nosotros seamos siervos, ¿sí? De Dios. Entonces nos dejó también la forma, siempre nos da herramientas para que no nos sintamos solos en el momento de poder hacer. En Santiago 1:22, del 22 al 25, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchás la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y pensábamos en esto, ¿no? De si lo imitamos a Dios o tratamos de imitarlo con sus perfectas cualidades, o sea, tal cual Él lo hizo, siendo transformados en el Espíritu, dejando que el Espíritu obre en nosotros, Dios va a ver esas obras sin mancha. Porque para eso vino Jesús, para estar en medio, ser el puente entre nosotros y Dios. Hay reconciliación en nosotros y con Dios. Entonces, las obras que nosotros hagamos acá van a ser perfectas en la medida en que Cristo esté mediando entre nosotros. ¿Sí? Dios las va a aceptar como buenas, como perfectas, así como aceptó las obras de Jesús. Por eso la palabra dice que es nuestro espejo, ¿sí? Que nos permite todo el tiempo corregir esos errores. ¿Qué hacemos las mujeres generalmente? Llevamos un espejito en el bolso y si andamos o nos vamos a algún lugar, a la mitad del camino agarramos el espejo y nos miramos a ver si hay que corregir algo. Bueno, de esta misma manera funciona la palabra y el Espíritu Santo. Ese tiene que ser nuestro espejo, de mirarnos todo el tiempo cómo estamos trabajando, cómo estamos sirviendo a Dios, de qué manera le podemos agradar. ¿Estamos sirviendo con excelencia o estamos siendo mediocres? ¿O estamos solamente imitando con nuestras fuerzas? ¿Sí? De eso habla este versículo, de volvernos a mirar cada día, cada momento y en cada situación en ese espejo que es la palabra, que es la relación con el Espíritu Santo, para poder modificar nuestras acciones y volvernos al camino si es que nos estamos desviando. Decíamos cuál es la motivación, ¿no?, a servir, y hablando del servicio tenemos el mejor ejemplo en él de servicio, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 13, hablando de servir, creo que a sus discípulos les dejó el mejor ejemplo de lo que es servir, ¿no? Y decíamos, ahora vamos a leer acerca del lavado de pies, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no hizo el lavado? Si les quería enseñar del servicio, ¿por qué no les enseñó cuando los reclutó como discípulos, ¿no? ¿Por qué lo hizo al final, antes de que lo entregaran, en esa última cena, en ese último ambiente y ámbito que se creó, que se generó para poder enseñarles, ¿no? Decíamos, ¿por qué no lo hizo al principio? Y obviamente que no lo hizo al principio porque necesitaba que sus discípulos estén preparados, y como decíamos hoy, para servir muchas veces nos mandamos a servir porque es lo que Dios nos demanda, pero en el transcurso hay procesos, vivimos procesos y cosas que vamos viviendo, ¿no? En Juan 13, yo lo voy a leer rápido, son algunos versículos, dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Y esta es la parte donde queremos hacer hincapié. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, le contestó Pedro, jamás me lavarás los pies a mí. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. ¿Y por qué citamos este versículo? Porque habla del servicio, ¿no? O sea, fíjense, Dios mismo hecho hombre, con todas sus cualidades, con todo lo mejor que Él tenía adentro, sin embargo, ¿qué decidió? Lavarle los pies a sus discípulos, darle el ejemplo de lo que es servir, lo que es el servicio. Y claro, obviamente que Pedro fue el primero que saltó, una persona, me imagino Pedro, de un carácter muy efusivo, ¿no? Y automáticamente cuando Jesús le dijo, si no lo hago, no me vas a pertenecer. Y creo que en ese momento como que el velo se corrió, pero automáticamente, y decir, no, bueno, sí, lavame todo, lavame la cabeza, el cuerpo, bañame lo que completo. Sea. Y a veces nos pasa, o sea, es el mejor ejemplo que tenemos de servicio, ¿no? Pero bueno, esto habla también, volvíamos al versículo ese de Filipenses 2:13, ¿no? Que es el querer como el hacer, y el querer tiene que ver también con una voluntad, y dejar entrar lo que Dios quiere para mi vida y lo que Dios quiere que haga, pero poder entenderlo, pero no solamente con nuestra fuerza, sino con el Espíritu, que sea el Espíritu Santo el que nos motive a eso, ¿no? Y saber que tras de ese servicio que nosotros podemos brindar para otros, hay una recompensa, hay una promesa. Esto de no estarán conmigo, lo que le dijo, ¿no? Al finalizar el lavado, si no dejas que yo te lave los pies, no estarás en mí. Entonces saber que servir de la mejor manera a Dios le agrada y vamos a estar con Él, y que Él nos promete la recompensa eterna. Más que nada queríamos dejarle este mensaje, ¿no? de lo que es el servicio. Primeramente, obviamente que siempre Dios nos habla y nos corrige a nosotros. Siempre digo que cuando preparamos un mensaje no solamente nos gusta compartir de lo que vivimos, sino que también en la medida que lo vamos preparando y leyendo, nos vamos dando cuenta en las cosas que aún que fallamos y que tenemos que mejorar, ¿no? Pero más que nada animarlos a servir a Dios con excelencia, que lo podamos hacer de la mejor manera. Pensemos que estamos trabajando para nuestro Dios, para quien dio la vida por nosotros, servirlo a Él es un privilegio realmente, es el que mejor paga, y es un honor servirlo. Animarlos a que puedan estar haciendo lo que Él quiere que haga, que hay un propósito detrás de todo lo que Él tiene, y puedan realmente con el corazón humillado a Él poder servirlo. Así que los alentamos a que puedan estar buscando esa dirección en Dios. Bueno, nada más. Así que bueno. Haces una pequeña oración. Sí, vamos a orar. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Los amamos, los extrañamos. Ya falta poquito para volver a vernos. Con todos los protocolos, por supuesto, que son necesarios en este tiempo, pero bueno, creo que va a haber novedades en muy poco tiempo, así que los amamos y bueno, queremos hacer una oración para cerrar. Señor, te damos gracias por este día, gracias papá por este tiempo, por este proceso, Señor, que hemos vivido aún nosotros como familia, Señor. Te pedimos que estés guardando la vida de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor, pero también especialmente de cada hermano, de cada familia representada por los hermanos de PDA, Señor, que puedas estar acompañándolos, guardando su salud especialmente, sus trabajos, y Señor, que puedas estar produciendo ese deseo de servirte, Señor, pero siempre manejado por vos, por tu Espíritu, que podamos ser obedientes y entendidos, Señor, del tiempo que vivimos y de todo lo que vos querés para nosotros. Te amamos, te bendecimos, te damos el primer lugar, Señor, y que podamos ser luz en este mundo, Señor,
de tanta oscuridad. Sabemos que vos depositaste un tesoro muy grande dentro nuestro y tenemos una gran responsabilidad, Señor, de cumplirla. Por eso te decimos que te amamos y te honramos, Señor, en este día, y te damos gracias por este privilegio de servirte, papá. Te damos gracias, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bueno, muchas gracias. Gracias, un beso para todos.